Vieja inútil, no pienso mantenerte ni un día más. Las palabras de mi hijo, Ricardo, resonaron en la cocina de mármol pulido, más filosas que cualquier cuchillo que yo hubiera usado para prepararle sus comidas favoritas. Afuera, el eco de las risas forzadas de sus amigos ricos se había desvanecido en la noche de Polanco, pero la crueldad de su voz permanecía, suspendida en el aire como un humo venenoso. Mi reacción externa fue casi imperceptible. Mis manos, arrugadas por 76 años, de trabajo, continuaron limpiando una mancha imaginaria en la encimera con un trapo húmedo. Sin embargo, por dentro, cada sílaba se clavó en mi pecho como un trozo de hielo. Un dolor sordo y helado que me robó el aliento. Fue un golpe seco, uno que no deja moretones en la piel, sino que fractura el alma en un silencio absoluto, dejando un vacío donde antes había amor. Todo había comenzado una hora antes, durante esa cena que tanto le importaba a Ricardo. Él y su esposa, Sofía, se esmeraban en proyectar una imagen de perfección y opulencia. Yo, sentada en un extremo de la larga mesa de caoba, me sentía como una pieza de artesanía oaxaqueña fuera de lugar en una galería de arte moderno. Mis manos, que un día tejieron rebozos y molieron chiles con una fuerza que ya no poseo, temblaron ligeramente al alcanzar la jarra de agua. Una gota, luego dos, y finalmente un pequeño charco se formó sobre el mantel de lino egipcio. El silencio fue instantáneo y pesado. Vi la mandíbula de Ricardo tensarse, la sonrisa de Sofía congelarse en una máscara de mortificación. Sus amigos desviaron la mirada, fingiendo una conversación repentina, pero la humillación de mi hijo era una energía palpable que envenenó el resto de la velada. Ahora, en la soledad de la cocina, Ricardo liberaba toda la furia que había contenido. Su rostro, el mismo que yo había besado tantas noches cuando tenía fiebre, estaba desfigurado por el desprecio. Hablaba de su estatus en el banco, de la importancia de las apariencias, de cómo mi presencia, anticuada, y mis torpezas constantes lo avergonzaban frente a la gente que importaba. Yo no respondí. ¿Qué podía decir? Me mantuve de espaldas, observando el reflejo distorsionado de la cocina en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Ese electrodoméstico, como todo en esta casa de la Ciudad de México, había sido elección de Sofía. Era frío, impersonal y ajeno a mí. Un símbolo perfecto de cómo me sentía en el hogar que mis propios sacrificios habían ayudado a construir desde sus cimientos. La frase de Ricardo no dejaba de repetirse en mi cabeza. Un eco incesante. Vieja inútil. Cada vez que la oía, sentía un frío recorrer mi espina dorsal, un cansancio profundo que se instalaba en mis huesos. Pensé en mi Esteban, mi esposo, que se había ido hacía ya 10 años. Él siempre había visto la dureza creciendo en el corazón de nuestro hijo, esa ambición que priorizaba el tener sobre el ser. «Cuídate, Lupe», me decía. «Nuestro Ricardo vuela muy alto, pero se olvida de las raíces que le dieron alas». En ese momento, parada bajo las luces LED que odiaba, me sentí completamente desarraigada. Miré mis manos sobre el mármol frío y vi las manos de una extraña, de una sirvienta que había sobrepasado su bienvenida en la casa de sus amos. Cuando finalmente se fue, cerrando la puerta de su dormitorio con un portazo que sacudió la vajilla en los estantes, un silencio denso y pesado llenó la casa. Terminé de limpiar la encimera con una parsimonia deliberada. Cada movimiento era un pequeño acto de recuperación del orden en medio del caos emocional que él había desatado. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado en su origen, congeladas por el impacto de su desdén. En su lugar, una extraña y fría claridad comenzó a asentarse en mi mente. La humillación, en lugar de aplastarme, estaba forjando algo nuevo dentro de mí. Una determinación dura y silenciosa. La certeza de lo que tenía que hacer comenzó a brotar. Una pequeña flama en la oscuridad de mi dolor. Sabía que esa noche marcaba un final, pero también el ineludible comienzo de algo más. Esa noche no dormí. Me retiré a mi pequeña habitación, esa que Sofía llamaba con desdén el cuarto de servicio, aunque había sido mi refugio durante la última década. Desde mi ventana,
Las luces de la Ciudad de México parpadeaban como un mar de estrellas caídas, indiferentes a mi dolor. El resto de la casa, con sus muebles de diseño y sus paredes blancas y vacías, se sentía más ajena. Nunca. Mi cuarto, en cambio, estaba lleno de mis cosas, un rebozo tejido a mano, colgado en la pared, el olor a lavanda seca y mis santos. Me senté en la vieja mecedora que Esteban me había regalado, el único mueble que insistí en conservar, y dejé que el silencio de la madrugada me envolviera mientras la humillación se asentaba en mis huesos. Mis ojos se posaron en una fotografía descolorida que guardaba en mi buró. Esteban y yo, el día de nuestra boda en nuestro pueblo de Oaxaca. Recordé el aroma del copal quemándose en la iglesia y la calidez de su mano, áspera por el trabajo en el campo, sosteniendo la mía con una firmeza que prometía un mundo. Siempre cuidaré de ti y de tu honor, Lupita, me había susurrado. Una oleada de nostalgia y una profunda tristeza me invadieron, no solo por su ausencia, sino por el abismo que separaba esa promesa de amor puro y la cruel realidad de mi presente. ¿En qué momento se había perdido todo? ¿Cómo el hijo nacido de ese amor se había convertido en un extraño que me despreciaba de esa manera? La memoria me transportó a nuestra llegada a esta ciudad monstruosa, hace más de 40 años. El ruido, el caos, el olor a smog y a comida callejera. Llegamos con las manos casi vacías, pero con los corazones llenos de esperanza por Ricardo. Rentamos un pequeño cuarto en Iztapalapa y yo empecé a vender el mole que mi madre me enseñó a preparar. Nos levantábamos antes del amanecer y trabajábamos hasta que el cuerpo no podía más. El vapor de las ollas y el aroma a chiles tostados eran la banda sonora de nuestros días. Cada peso ganado era un ladrillo más en el futuro que construíamos para nuestro hijo. Un futuro lejos de la pobreza que nosotros habíamos conocido. Recuerdo a Ricardo de niño, con sus ojos curiosos y su risa fácil. Me vino a la mente una imagen nítida de su primer día de escuela. Pasé horas planchando su uniforme blanco hasta que quedó impecable, y le preparé su torta de jamón favorita. El orgullo que sentí al verlo caminar hacia la entrada de la escuela, con su mochila casi más grande que él, era un sol que me calentaba el pecho. Por él, sentía que podía hacer cualquier cosa, soportar cualquier fatiga, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado, todo era por él, para que nunca le faltara nada de lo que a nosotros nos había sido negado en la vida. Años después, cuando se graduó de la universidad, Esteban y yo juntamos todos nuestros ahorros para comprarle su primer coche, un Tsuru de segundas mano, pero para él fue como si le hubiéramos regalado el mundo. Recuerdo el olor a plástico nuevo y la expresión de pura felicidad en su rostro. Nos abrazó con fuerza y nos prometió que un día nos devolvería con creces todo lo que habíamos hecho por él, que nos cuidaría cuando fuéramos viejos. Esa promesa, ahora, se sentía como una burla, como sal en una herida abierta. El contraste entre aquel joven agradecido y el hombre amargado que me había gritado en la cocina era un abismo imposible de cruzar. Miré mis manos, posadas sobre mi regazo bajo la luz de la luna. Eran un mapa de mi vida, un testimonio de mi trabajo. Las pequeñas cicatrices de quemaduras del comal, las yemas de los dedos endurecidas por moler el maíz, las marcas de la aguja al remendar su ropa una y otra vez. Estas manos no eran las de una inútil, eran las manos de una constructora, las manos que habían cimentado, sin que él se diera cuenta, cada uno de sus logros. Habían sido las herramientas que forjaron la llave con la que él abrió las puertas de su éxito, puertas que ahora me cerraba en la cara sin la menor consideración. En la quietud de la noche, una verdad dolorosa se hizo evidente. Al entregarle mi vida entera, al poner sus necesidades siempre por encima de las mías, le había enseñado sin querer que yo no tenía valor propio. Mi silencio, mi paciencia, mi capacidad de aguantar sus desplantes y los de Sofía, él no los había interpretado como fortaleza, sino como una invitación a pisotearme. Las pequeñas humillaciones diarias, como ignorarme cuando tenían visitas o criticar mi forma de vestir,
se acumularon en mi memoria, formando una cadena de faltas de respeto que había conducido inevitablemente a la explosión de esa noche, y yo lo había permitido. Recordé una conversación con Esteban, poco antes de su muerte. Estaba sentado en esta misma mecedora. Su respiración ya era débil, pero su mirada era lúcida. «El dinero está cambiando a Ricardo, Lupe», me dijo con una tristeza infinita. «Le está pudriendo el corazón. Te he dejado protegida. No lo olvides. No dejes que te quite tu lugar. Tu dignidad es lo único que nos queda». En aquel momento, sus palabras me parecieron las divagaciones de un hombre enfermo. Ahora, en la soledad de mi cuarto, resonaban como una profecía, como la última y más importante lección que mi esposo me había dejado. Y entonces ocurrió. No fue una revelación ruidosa ni un arrebato de furia. Fue un cambio silencioso y profundo dentro de mí, como el suave clic de una cerradura que finalmente encaja en su lugar. El dolor no se fue, pero se transformó. La niebla de la tristeza se disipó y fue reemplazada por una claridad helada y cortante. Comprendí el verdadero alcance de la advertencia de Esteban. Comprendí lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por respeto a mí misma, por la memoria de mi marido y por la mujer que había olvidado ser. El despertar de mi dignidad fue un acto silencioso, pero definitivo. Mi decisión no estaba alimentada por el odio. Sentía una lástima inmensa por Ricardo, por el hombre en el que se había convertido. Un hombre que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. Pero mi lucha ya no era por él, era por mí. Era una reclamación de mi identidad, de Guadalupe Reyes. Era una batalla por la joven de Oaxaca, que llegó a la capital llena de sueños, por la esposa que construyó un hogar con amor y esfuerzo, y por la madre que lo dio todo, sin pedir nada a cambio. Ahora, esa madre iba a reclamar lo único, que le pertenecía por completo, su propio ser. Con una nueva determinación, me levanté de la mecedora. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada, sino los de una mujer con un propósito. Caminé hacia el viejo baúl de madera que Esteban había tallado para mí y lo abrí. Dentro, entre pañuelos bordados y recuerdos, había una carpeta con documentos. La saqué y encontré lo que buscaba. La escritura de esta casa, la casa que Ricardo creía suya por derecho. Estaba clara y legalmente a mi nombre. Guadalupe Reyes de Martínez. Él no era más que un invitado en mi propiedad. Un invitado que había abusado de mi hospitalidad. Junto a la escritura, había un sobre sellado que el abogado de Esteban me había entregado tras el funeral. «Ábrelo solo si alguna vez sientes que te han faltado al respeto, Lupe. Solo si tu dignidad está en juego», me había dicho el licenciado. Mis manos no temblaron al romper el sello. Dentro había una carta de mi esposo y los detalles de una cuenta de inversión que yo desconocía por completo. Una suma considerable que Esteban había construido en secreto durante años, pensando precisamente en un día como este. Era su última salvaguarda, su último acto de protección hacia mí. Leer las palabras de Esteban fue como sentir su mano sobre mi hombro una vez más. Con una caligrafía temblorosa pero firme, me explicaba sus temores sobre el carácter de Ricardo y por qué había tomado esas precauciones. Quería asegurarse de que yo nunca dependiera de la caridad de nuestro hijo, de que siempre tuviera los medios para vivir con la cabeza en alto. «Vive con honor, mi amor. Es tu legado», concluía la carta. Una sola lágrima, la primera y única de la noche, rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de profundo agradecimiento y de una fuerza renovada. El camino a seguir estaba iluminado. La ciudad comenzaba a silenciar sus ruidos, pero en mi interior se estaba gestando una revolución silenciosa. La vieja inútil había muerto esa noche en la cocina. En su lugar había renacido una mujer que recordaba perfectamente su valor. Una mujer armada con el amor previsor de su esposo y con un plan perfectamente trazado para recuperar las riendas de su vida. Una paz inmensa, una paz que no sentía desde la muerte de Esteban, se instaló en mi corazón. Ya no había miedo, solo la serena certeza de la justicia. Mi pensamiento voló hacia mi nieto,
Mateo. Él era el único en esta casa de lujos y apariencias que me miraba con un amor genuino, que se acurrucaba en mi regazo para que le contara cuentos de Oaxaca. Mi decisión también era por él. Quería dejarle una lección que su padre había olvidado por completo, que el respeto no se exige, se gana, y que la dignidad es la posesión más valiosa que un ser humano puede tener. No le dejaría como herencia la sumisión, sino el ejemplo de una abuela que se levantó para defender su honor, sin levantar la voz. Ya no sentía rabia hacia Ricardo, solo una pena vacía y profunda. Había construido una vida, brillante por fuera pero hueca por dentro, como las piñatas de fiesta que solo contienen dulces baratos. Había cambiado el oro de sus raíces por el brillo falso de la aprobación social. Yo no podía salvarlo de la prisión que él mismo había construido, pero sí podía y debía liberarme a mí misma de su influencia tóxica. No se trataba de destruirlo, sino de reconstruirme a mí misma, lejos de su sombra destructiva. Él había elegido su camino, y ahora yo, finalmente, elegía el mío. El plan se dibujó en mi mente con una precisión matemática. Mañana no habría gritos ni reproches, solo acciones. Visitaría primero al licenciado Portillo, el viejo abogado de la familia en el centro. Luego iría a ese banco del que Ricardo no sabía nada. Y finalmente, contactaría a una agencia inmobiliaria. Cada paso era una puntada firme en el nuevo rebozo de mi vida. Uno que tejería yo sola, con mis propios hilos y a mi propio ritmo. Mi futuro ya no dependería de la gratitud o el desdén de nadie. Antes de meterme en la cama por unas pocas horas, volví a mirar la fotografía de mi boda. Toqué el rostro sonriente de mi Esteban con la yema de mis dedos. «Gracias, mi viejo», susurré al silencio cómplice de la habitación. «No te voy a fallar. Voy a honrar tu memoria y voy a recuperar mi vida». Una confianza serena me llenó por completo. La noche ya no era mi enemiga, sino una aliada que me había regalado la oscuridad necesaria para ver la luz. La dignidad silenciosa que siempre había sido mi escudo, ahora se convertiría en mi espada. A la mañana siguiente me levanté antes de que el sol tocara las ventanas de la casa. El silencio era mi cómplice. Mientras Ricardo y Sofía dormían en su mundo de sábanas de seda, yo me movía por la cocina con la precisión de mis viejos tiempos. Preparé mi café de olla como siempre, pero hoy su aroma me olía a libertad. No había rastro de la mujer rota de la noche anterior. En su lugar había una calma resuelta, una certeza inquebrantable en cada uno de mis movimientos. Hoy no era un día de confrontación, sino de acción. Hoy comenzaba a reclamar mi vida, y lo haría sin pronunciar una sola palabra de más, dejando que los hechos hablaran por mí. Me vestí con un esmero que no sentía en años. Elegí mi mejor vestido floreado, uno de los pocos que no habían sido objeto de las críticas de Sofía, y me eché sobre los hombros el rebozo que Esteban me trajo de Pátzcuaro. Era mi armadura. Al salir, la camioneta de lujo de Ricardo, estacionada en la entrada, me pareció un monumento a la vanidad. Sentí una punzada de tristeza, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba, un éxito material construido sobre cimientos de olvido y desdén familiar. Cerré la puerta principal sin hacer ruido y caminé hacia la calle, dejando atrás la jaula dorada que por tanto tiempo había confundido con un hogar. El taxi me llevó desde las calles silenciosas y arboladas de Polanco hasta el bullicio caótico del centro histórico. El viaje fue una metáfora de mi propia travesía interna. Dejaba atrás el ambiente estéril y pretencioso que mi hijo tanto valoraba, para sumergirme en el corazón vibrante y auténtico de la ciudad, el lugar donde Esteban y yo habíamos forjado nuestros primeros sueños. Cada claxon, cada grito de un vendedor ambulante, cada fachada de cantera me recordaba quién era yo en realidad. Una mujer que no le temía al ruido ni a la lucha. Una mujer que había olvidado su propia fortaleza en la comodidad de una vida que no le pertenecía. La oficina del licenciado Portillo era un remanso de paz en medio del caos. Un hombre mayor, de lentes gruesos y sonrisa amable, que había sido el confidente de mi esposo por más de 30 años. Me escuchó con una paciencia infinita,
Su expresión se tornaba más sombría a medida que yo relataba, con voz serena, los eventos de los últimos años. No mostró sorpresa, solo una profunda empatía. Revisó los documentos que le llevé y la carta de Esteban. Mi amigo Esteban era un hombre muy sabio. Doña Guadalupe, dijo finalmente, usted está en todo su derecho. Legalmente, usted es la única y absoluta dueña de todo. Él se aseguró de eso. El licenciado me explicó cada paso con una claridad que me tranquilizó. La venta de la casa era un procedimiento sencillo. La notificación de desalojo sería legal e ineludible. La gestión de los fondos era mi prerrogativa exclusiva. Me aseguró su total discreción y apoyo incondicional en cada etapa del proceso. Al salir de su despacho a la calle Madero, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Mi plan ya no era solo una resolución nacida del dolor. Ahora tenía el respaldo de la ley. La justicia, a veces, se mueve en silencio, a través de papeles sellados y firmas en un despacho antiguo. Mi siguiente parada fue el banco. No era una de esas sucursales modernas y acristaladas donde trabajaba Ricardo, sino una institución antigua y discreta en la avenida Juárez. Al dar mi nombre y los datos de la cuenta que Esteban había detallado en su carta, me trataron con una deferencia que me tomó por sorpresa. El gerente, un hombre de traje impecable, me hizo pasar a su oficina privada y se dirigió a mí en todo momento como «Señora Martínez». El contraste con el vieja inútil de mi hijo fue tan brutal que casi me hizo sonreír. Era un recordatorio de que el respeto no dependía de la edad o la apariencia, sino del valor que uno se da a sí mismo. Dentro de la oficina, el gerente me mostró el estado de la cuenta en su monitor. La cifra que vi me dejó sin aliento. Esteban, mi Esteban, que siempre había sido tan austero, había estado invirtiendo y ahorrando con una inteligencia y una previsión que yo nunca había sospechado. Era una suma que garantizaba no solo mi tranquilidad, sino también el futuro de mi nieto. Una oleada de amor y gratitud por mi esposo me inundó. Incluso después de muerto, seguía cuidando de mí. Seguí las instrucciones del abogado al pie de la letra. Liquidé las inversiones y transferí hasta Minatsas el último centavo a una cuenta nueva, en otro banco, a mi nombre únicamente. Mientras esperaba a que se completaran las transacciones, mi mente divagó sobre el significado del dinero. Para mí, siempre había sido una herramienta, un medio para asegurar la comida en la mesa, la educación de Ricardo, un techo sobre nuestras cabezas. Era el fruto tangible del esfuerzo. Para mi hijo, en cambio, el dinero se había convertido en un dios, el único medidor de éxito y de valor humano. En ese momento, comprendí que Ricardo, con toda su riqueza y su estatus, era infinitamente más pobre que yo. Su alma estaba en bancarrota, vacía de los únicos tesoros que realmente importan, el amor y el respeto. La última diligencia del día fue visitar la agencia inmobiliaria que el licenciado me había recomendado. Me recibió una mujer joven, profesional y directa. Le expliqué mi situación con la misma calma con la que había hablado toda la mañana. «Soy la única propietaria de una casa en Polanco», le dije. Mi voz firme y sin titubeos. «Y deseo venderla lo más pronto posible». La agente me miró, asintió con la cabeza y sacó una carpeta. No hizo preguntas indiscretas ni mostró lástima. Vio a una clienta seria y decidida. Y eso era exactamente lo que yo era en ese momento. Esa tarde, cuando regresé a casa, la normalidad era una máscara que ocultaba la revolución que yo había puesto en marcha. Sofía hablaba por teléfono, quejándose con una amiga sobre el precio de unas cortinas. Ricardo llegó tarde, con el rostro tenso por el trabajo, y apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Más tarde pasó por la cocina y, sin mirarme, me preguntó si ya le había planchado las camisas para la reunión del día siguiente. Esa indiferencia, esa falta de respeto casual, fue la confirmación final de que mi decisión, por dura que fuera, era la única correcta y necesaria. Los días se convirtieron en semanas. La agente inmobiliaria comenzó a llevar posibles compradores a la casa. Yo coordinaba las visitas para los horarios en que Ricardo y Sofía estaban fuera,
generalmente a media mañana. Me movía con la eficacia silenciosa de un fantasma, abriendo puertas y mostrando espacios que pronto dejarían de ser míos. Un día, mientras una pareja recorría la planta baja, escuché a Sofía decirle a una amiga por teléfono que no veía la hora de que yo me fuera a un asilo para poder remodelar esta casa y quitarle todo este aire a pueblo. Cada palabra que escuchaba era una palada de tierra sobre la tumba de mi antiguo amor por ellos. En esos días de espera, reflexioné mucho sobre la maternidad. ¿Ser madre significaba un sacrificio sin fin? ¿Una entrega incondicional hasta el último aliento? Llegué a la conclusión de que no. A veces, el acto de amor más grande que una madre puede hacer es dar un paso atrás y permitir que su hijo enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. No estaba abandonando a Ricardo. Le estaba dando, a los 40 y tantos años, la lección más importante de su vida, la de la autosuficiencia. Era una lección que Esteban y yo habíamos aprendido a base de sudor y lágrimas, y que él, en su arrogancia, nunca había necesitado aprender. Una noche, la audacia de Ricardo alcanzó un nuevo nivel. Se acercó a mí con una carpeta de documentos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, necesito que me firmes esto», dijo, con un tono falsamente cariñoso. «Es solo una procuración, un poder notarial para administrar tus cosas, para hacerte la vida más fácil». Era el documento que le daría el control total de la casa para venderla. Tomé los papeles y lo miré fijamente a los ojos, viendo la codicia detrás de su falsa preocupación. «Lo pensaré, mijo», respondí con una calma glacial, y dejé los papeles sobre mi buró. Su descaro solo sirvió para avivar el fuego de mi resolución. La llamada que esperaba llegó una semana después. La agente me informó que teníamos una oferta excelente, muy por encima del precio que habíamos fijado. Era de una familia joven, con 2 niños pequeños que se habían enamorado del jardín. El jardín que yo había cuidado con mis propias manos durante 20 años. Sentí una profunda sensación de paz. La casa, que había sido testigo de tanto dolor últimamente, volvería a ser un hogar lleno de risas infantiles y amor verdadero. La venta podría cerrarse en cuestión de días. El final de un capítulo de mi vida estaba a la vuelta de la esquina. Pensé en ese jardín, mi único santuario en esa casa. Cada rosal, cada bugambilla, cada árbol de limón, los había plantado y cuidado yo misma. Era el único espacio que no había sido contaminado por la frialdad de Sofía o la ambición de Ricardo. Decidí que, cuando me fuera, me llevaría conmigo algunos esquejes de mis plantas favoritas. Podía dejar la estructura de ladrillo y cemento, pero me llevaría el alma viva del hogar que yo había creado. No podía seguir echando raíces en una tierra donde no se me valoraba, donde mi presencia era considerada una mala hierba. En medio de todo este torbellino secreto, mi nieto Mateo era mi único consuelo. Aproveché cada minuto que pude con él, llevándolo al Parque Lincoln, contándole historias de cuando yo era niña en Oaxaca, enseñándole los nombres de los pájaros. En su mirada limpia y su amor incondicional, encontraba la fuerza para seguir adelante. Mi verdadera herencia para él no serían las propiedades ni el dinero, sino el ejemplo de una abuela que, incluso a los 76 años, tuvo el coraje de levantarse y luchar por su dignidad. Quería que recordara a una mujer fuerte, no a una víctima. El día de la firma del contrato final de venta fue un martes cualquiera. El cielo de la ciudad estaba cubierto por una capa de nubes grises. Ricardo y Sofía se fueron a sus trabajos, absortos en sus propias vidas, sin sospechar absolutamente nada. Tomé un taxi, como la primera vez, sintiendo el latido firme y constante de mi corazón. No había alegría maliciosa en mi interior, ni un deseo de venganza. Solo una profunda y serena sensación de cierre. La tranquilidad de saber que estaba haciendo lo correcto. Era la calma que precede al momento en que la balanza de la justicia, por fin, se equilibra. Cuando firmé los papeles en la notaría, mi mano no tembló. Cada trazo de mi nombre, Guadalupe Reyes, fue una declaración de independencia, un acto de autoafirmación.
En ese instante, dejé de ser simplemente la mamá de Ricardo o la viuda de Esteban. Volví a ser yo misma, Guadalupe, una mujer dueña de su historia, de sus propiedades y, lo más importante, de su destino. El plan secreto se había ejecutado a la perfección. Ahora solo quedaba la parte más difícil, la revelación, la confrontación inevitable que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de una calma tensa, de una normalidad que se sentía artificial. Yo seguía mi rutina, ellos seguían la suya, y el abismo entre nosotros se hacía más profundo con cada silencio. La confrontación final llegó un sábado por la tarde. Ricardo y Sofía regresaban de una de sus comidas con amigos, riendo a carcajadas mientras bajaban de su lujosa camioneta. Yo los esperaba, sentada tranquilamente en una banca de mi jardín. Unos minutos antes, el agente inmobiliario había clavado en el césped, con 2 golpes secos de martillo, un letrero de madera. En letras rojas y mayúsculas, una sola palabra lo decía todo: vendido. La risa de Ricardo murió en su garganta en el instante en que sus ojos se posaron en el letrero. Su rostro fue un torbellino de emociones. Primero la confusión, luego la incredulidad y finalmente una rabia pura y descontrolada. Sofía soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca como si hubiera visto una aparición. «¿Pero qué demonios es esto?», gritó Ricardo, no dirigiéndose a mí, sino al propio letrero, como si el objeto inanimado fuera el culpable de una ofensa personal e intolerable. Se sentía dueño y señor de un reino que, sin él saberlo, ya no le pertenecía en lo absoluto. Y esa sola idea era suficiente para desquiciarlo por completo. Caminó a grandes zancadas hacia el agente inmobiliario, que se disponía a subir a su coche. Lo sujetó del brazo con una fuerza desmedida, gritando que debía haber un terrible error, que la casa no estaba en venta, que era su casa, la casa de su padre. El agente, un hombre tranquilo y profesional, se liberó de su agarre con calma y simplemente me señaló con la cabeza. «Hable con la propietaria, señor», dijo con una voz neutra que no admitía discusión, antes de meterse en su coche y alejarse por la calle. Ese simple gesto, esa simple frase, desvió toda la furia de Ricardo directamente hacia mí, el único blanco que le quedaba. Ahora venía hacia mí, cruzando el césped que yo misma había cuidado, con el rostro enrojecido por la ira. Sofía lo seguía unos pasos atrás, con una expresión de desconcierto y pánico. «Mamá, ¿qué significa esto? Explícame qué has hecho». Su voz era un látigo, cargada de la presunción de que yo había cometido un error de vieja senil, una equivocación monumental. En su arrogancia, aún era incapaz de concebir que yo pudiera haber tomado una decisión de tal magnitud por mi cuenta. Todavía me veía como un ser incompetente, una niña a la que él tenía que cuidar y controlar, y no como la mujer que era. Permanecí sentada en la banca, inmóvil. Alcé la vista para encontrarme con su mirada furiosa, pero mis ojos no reflejaban miedo, sino una calma profunda, inquebrantable, forjada en la humillación de anoche. Dejé que su torrente de acusaciones y preguntas se estrellara contra el muro de mi silencio. Esperé a que se vaciara de palabras, a que su rabia se quedara sin combustible. Este silencio, esta ausencia de la reacción sumisa que él esperaba de mí, pareció desconcertarlo más que cualquier grito. Mi tranquilidad era un espejo que le devolvía la imagen grotesca de su propia histeria, y eso lo desarmaba por completo. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, fue mi turno de hablar. Mi voz no fue más que un murmullo, pero en el silencio tenso de la tarde, resonó con la claridad de una campana. «No hay ningún error, Ricardo», dije lentamente, paladeando cada sílaba. «La casa ya fue vendida». Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, y añadí la palabra que lo cambiaría todo. «Mi casa». El énfasis en esa palabra fue deliberado, un recordatorio sutil pero devastador de una verdad que él había elegido ignorar durante toda su vida adulta. El poder, la propiedad, y la autoridad habían estado en mis manos. Ricardo me miró fijamente, su cerebro luchando por procesar la información.
Tartamudeó, incrédulo. ¿Tu casa? ¿De qué estás hablando? Esta casa es de la familia. Es mi herencia, mi patrimonio. Sofía, recuperando la voz, intervino con su tono agudo y altanero. Guadalupe, por favor. Esto es ridículo. Debe haber un malentendido. Ricardo ha trabajado muy duro por esta casa. Ha invertido mucho dinero en ella. Su delirio compartido era casi patético. Sus deseos y sus suposiciones podían torcer la realidad, que la ley se plegaría a sus ambiciones. No entendían que las cosas no eran como ellos creían, sino como estaban escritas en un papel. Con la lentitud de un ritual, me puse de pie. No sentía ninguna prisa, ningún nerviosismo. Por primera vez en muchos años, yo tenía el control absoluto de la situación. A mi lado, en la banca, había dejado una carpeta. De ella saqué un documento doblado. «Esto es para ustedes», dije, extendiéndoles la orden de desalojo legal. La ley les concede 30 días para desocupar la propiedad. Mi mano no temblaba. Mi voz era firme. Mi mirada era la de una jueza dictando una sentencia que había sido postergada por demasiado tiempo y que ya era inapelable. El impacto en sus rostros fue total, una máscara de puro horror. Ricardo tomó el papel como si estuviera impregnado de veneno, sus ojos recorriendo el lenguaje legalista con una rapidez febril. La negación se transformó en pánico. «No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Por el amor de Dios, soy tu único hijo. ¿A dónde quieres que vayamos?» Su voz, normalmente tan autoritaria y segura, se quebró en un gemido de desesperación. El gerente de banco todopoderoso se había desvanecido, dejando en su lugar a un niño asustado al que le acababan de arrebatar su juguete más preciado. Fue entonces cuando le recordé sus propias palabras, la chispa que había encendido este fuego. «Gritaste que no pensabas mantenerme ni un día más», le dije. Mi tono era uniforme, sin una pizca de rencor, solo la fría constatación de un hecho. «Pues ahora tendrás la oportunidad de demostrar que puedes mantenerte a ti mismo». Y entonces le di el golpe de gracia, la revelación final. Tu padre, Ricardo, siempre supo lo que había en tu corazón, siempre conoció tu ambición. Por eso puso esta casa y todo lo demás, única y exclusivamente a mi nombre. Él me dio las herramientas para protegerme de ti. La mención de su padre y la revelación de que él había anticipado su carácter y había actuado para contenerme fue el golpe que lo demolió por completo. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con una palidez mortal. Toda la lucha, toda la ira, se desvaneció de su cuerpo, reemplazada por una comprensión espantosa y absoluta. Levantó la vista y me miró, pero ya no veía a la vieja inútil. Veía a una estratega, a una reina silenciosa cuyo poder nunca había sospechado. Vio, por primera vez, a la verdadera arquitecta de su vida, y en ese preciso instante, también de su ruina. Sofía, por su parte, reaccionó como esperaba. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de empatía o de arrepentimiento, sino de puro terror egoísta. Nuestro estilo de vida, mi estatus social, mis amigas, lo hemos perdido todo, Ricardo. Sollozaba, volviéndose contra él con una furia repentina. Te lo dije. Te dije que era una pésima idea tratarla así. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. La fachada de su matrimonio perfecto, tan cuidadosamente construida, se resquebrajó ante la primera presión real, revelando los cimientos podridos de interés y superficialidad sobre los que se asentaba. Ricardo la ignoró por completo. Su mirada estaba fija en mí, una mezcla de horror, resentimiento y quizás una diminuta y tardía chispa de respeto. En mis ojos, seguramente vio el reflejo de los años de mi paciencia, esa resistencia silenciosa que él había confundido con debilidad. Comprendió su error de cálculo, un error monumental que le costaría todo. La mujer que había tratado como un mueble viejo, como una carga molesta, era en realidad el pilar maestro que sostenía el lujoso edificio de su vida. Y él, con su propia crueldad, acababa de dinamitarlo. Observé el derrumbe de su mundo por un instante más.
No sentí ninguna alegría, ninguna satisfacción vengativa, solo una profunda y liberadora tristeza por el hijo que tuve que quebrar para poder salvarme a mí misma. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé lentamente hacia la puerta de entrada de la casa. Mi casa, por 30 días más. Los dejé solos en el jardín, parados junto al letrero de «Vendido», con la orden de desalojo en la mano y las ruinas de su arrogancia a sus pies. El poder no había cambiado de manos con un estruendo, sino con el clic silencioso y definitivo de una puerta cerrándose. Aquellos 30 días fueron los más largos y silenciosos de mi vida. La enorme casa de Polanco, que antes rebosaba de las risas falsas de los amigos de mi hijo, se convirtió en un mausoleo helado. Nos movíamos como fantasmas por los pasillos, evitando cruzar las miradas. Ricardo y Sofía, con los rostros sombríos, empacaban en cajas de cartón los trofeos de su vida superficial. Adornos caros, ropa de diseñador, aparatos electrónicos. Observaba en silencio cómo desmantelaban el escenario de su farsa, un mundo construido sobre la frágil base de mi sacrificio y la arrogancia de ellos. Cada caja que cerraban era un clavo más en el ataúd de la vida que habían conocido. Una tarde, Ricardo intentó hablar conmigo. Fue un intento torpe, una disculpa a medias impulsada por el pánico y no por un arrepentimiento sincero. Habló de la familia, de cometer errores, de que las cosas se le habían ido de las manos. Lo escuché con calma, sin interrumpirlo, dejando que sus excusas se agotaran en el aire pesado de la sala. Cuando terminó, simplemente lo miré y le dije con una voz suave pero firme: «Es demasiado tarde para esas palabras, Ricardo. La decisión está tomada y no hay vuelta atrás». Vio en mis ojos que no había negociación posible, que la mujer sumisa a la que estaba acostumbrado ya no existía. Los padres de Sofía también me llamaron. Su consuegra, una mujer tan clasista como su hija, intentó manipularme con acusaciones. Me llamó cruel, desnaturalizada, una anciana senil que no sabía lo que hacía. Dejé que hablara hasta que se cansó, y entonces, con la misma calma imperturbable, le respondí. Yo le di a mi hijo todo lo que una madre puede dar. Le di mi vida, mi trabajo y, lo más importante, le di la oportunidad de ser un hombre honorable. Él eligió un camino de soberbia y desprecio. Ahora simplemente le toca caminarlo. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea antes de que me colgara. La verdad, a veces, es la ofensa más grande de todas. El último día, los vi irse. Ricardo cargó la última caja en un camión de mudanzas mucho más pequeño de lo que su ego hubiera permitido. No se atrevió a mirarme a la cara. Su vergüenza era un muro entre nosotros. Sofía, sin embargo, antes de subir al coche, se giró y me lanzó una mirada cargada de un odio puro y concentrado. No le devolví el gesto. Cuando su coche desapareció por la esquina, la casa quedó sumida en un silencio profundo. Pero ya no era un silencio tenso y opresivo. Era una quietud limpia, serena, el sonido bendito de la paz finalmente recuperada. No me quedé en esa casa. Estaba impregnada de demasiados recuerdos dolorosos, de demasiados fantasmas de humillación. Con una parte del dinero de la venta compré un departamento luminoso y alegre en el corazón de Coyoacán. Era un barrio que siempre me había gustado, con sus calles empedradas, sus colores vibrantes y su aire bohemio que, de alguna manera, me recordaba a mi lejana Oaxaca. El departamento no era ostentoso, pero tenía una amplia terraza inundada de sol, el lugar perfecto para que mis plantas y yo echáramos nuevas raíces y volviéramos a florecer. Mi nuevo hogar era mi santuario. Aunque más pequeño, se sentía infinitamente más grande porque cada rincón era mío, una extensión de mi propia alma. Lo llené con mis artesanías, con los sarapes de colores vivos que tanto le gustaban a Esteban, con fotografías de nuestra vida juntos. Pronto, el olor a pintura nueva fue reemplazado por el aroma familiar de mis guisos y el café de olla. Ya no vivía en un espacio diseñado para impresionar a los demás, sino en un refugio construido a la medida de mi paz interior. Era la primera vez en más de una década que me sentía verdaderamente en casa.
A través del licenciado Portillo, me enteré de las consecuencias que mis acciones tuvieron en la vida de Ricardo. Perder la casa fue solo la primera ficha de dominó en caer. Su desempeño en el banco, que ya era tenso, se desplomó. Sus superiores, que valoraban la imagen de estabilidad y éxito que proyectaba su domicilio en Polanco, comenzaron a desconfiar de él. La fachada se había derrumbado y, sin ella, solo quedaba un hombre inseguro y desesperado. Unos meses después, fue invitado a renunciar para evitar el escándalo de un despido. Su carrera, construida sobre apariencias, se desvaneció junto con ellas. La caída fue dura y rápida. Ricardo y Sofía se vieron obligados a alquilar un pequeño departamento en la colonia Narvarte, un barrio de clase media que para ellos representaba el fracaso absoluto. Sus supuestos amigos, aquellos que llenaban su casa en Polanco para beber su vino caro, desaparecieron como por arte de magia. Las invitaciones a fiestas y eventos se detuvieron. Descubrieron de la manera más cruel que su círculo social no estaba basado en la amistad, sino en el estatus. Estaban social y financieramente arruinados, aislados en una mediocridad que siempre habían despreciado y temido por encima de todo. No sentí alegría al escuchar estas noticias. Por el contrario, una profunda y dolorosa tristeza se anidó en mi corazón de madre. Era la pena por el hombre en que se había convertido mi hijo. Un hombre que había apostado todo a las cartas equivocadas y lo había perdido. Rezaba por él todas las noches, pero no pedía que recuperara su riqueza. Pedía algo mucho más valioso, que su alma encontrara la humildad en medio de la ruina. Mi acto no había sido de destrucción, sino de supervivencia, para que yo pudiera volver a vivir. Una parte de él tenía que morir. Como era de esperarse, el matrimonio de Ricardo no sobrevivió a la prueba. Sofía, incapaz de adaptarse a una vida sin lujos y sin la admiración de los demás, lo abandonó unos meses después de la mudanza. Lo culpó de todo, de su propia ceguera, de su propia superficialidad. Su unión, cimentada en el dinero y el estatus, se hizo polvo en cuanto esos cimientos desaparecieron. Ricardo se encontró completamente solo, abandonado por su esposa, sus amigos, y enfrentando el eco de sus propias y terribles decisiones. La soledad, a veces, es el espejo más honesto y cruel que existe. Mi vida, mientras tanto, florecía en la dirección opuesta. Comencé a redescubrir los placeres más simples, aquellos que el dinero no puede comprar. Disfrutaba de mis caminatas matutinas por los viveros de Coyoacán, sintiendo el calor del sol en mi rostro, escuchando el canto de los pájaros. Saboreaba la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie, de no tener que medir mis palabras o mis acciones por miedo a ofender la fragilidad de Sofía o la arrogancia de Ricardo. Era una libertad silenciosa, pero inmensamente poderosa. La libertad de simplemente ser yo. Me inscribí en una clase de alfarería en la Casa de Cultura del barrio. Mis manos, esas que mi hijo había llamado inútiles, encontraron un nuevo propósito al moldear el barro húmedo. Descubrí que aún tenían la fuerza y la habilidad para crear belleza. En esa clase conocí a otras mujeres de mi edad, cada una con su propia historia de pérdidas y resiliencia. Compartimos café, risas y confidencias. Por primera vez en muchos años, volví a sentir la calidez de la amistad femenina, un bálsamo para el alma que había olvidado cuánto necesitaba. Mi relación con Mateo, mi nieto, se convirtió en el pilar de mi nueva vida. Ricardo, humillado y quizás buscando un último puente hacia mí, aceptó que lo viera. Puse mis condiciones. Nuestros encuentros serían en territorio neutral, en parques, museos o heladerías, lejos de las sombras de nuestro pasado. Ver la alegría pura en los ojos de Mateo cuando jugábamos en el parque era mi mayor recompensa. En él veía la oportunidad de sembrar las semillas del respeto y la bondad, semillas que en su padre no habían logrado germinar. Una de mis primeras decisiones fue crear un fideicomiso para la educación de Mateo. Destiné una parte importante del dinero para asegurar que, sin importar lo que pasara en su vida, él siempre tendría acceso a la mejor formación posible. El conocimiento, mijo,
Es la única herencia que nadie te puede robar, le dije un día mientras hacíamos su tarea. Este era mi verdadero legado, más allá de las propiedades y las cuentas bancarias. Era la inversión en un futuro donde él pudiera ser un hombre de bien, un hombre mejor que su padre. Un día, durante uno de nuestros encuentros para que yo viera a Mateo en el parque, Ricardo finalmente se quebró. Se sentó en una banca a mi lado mientras el niño jugaba, y con la voz rota, me pidió perdón. No fue la disculpa interesada de antes. Lloró con la amargura del arrepentimiento genuino. Admitió su soberbia, su crueldad, su estupidez. No me pidió dinero ni que lo dejara volver. Solo me pidió perdón. Fue la primera vez en años que lo vi sin su máscara de superioridad, y vi a un hombre roto. Lo miré, a este hijo mío convertido en un extraño por sus propias elecciones, y sentí una punzada del viejo amor maternal, ese que nunca muere del todo. Puse mi mano sobre la suya. El perdón no se pide, Ricardo. Se gana día con día, le dije suavemente. Empieza por perdonarte a ti mismo, y luego empieza a convertirte en el hombre que tu padre siempre soñó que serías. Un hombre de honor. Fue una absolución y una sentencia al mismo tiempo. La única respuesta honesta que podía darle. No lo dejé volver a mi vida diaria. La herida era demasiado profunda y mi paz demasiado preciada. Pero le abrí una pequeña puerta. Comenzamos a hablar por teléfono una vez a la semana. Al principio las conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco aprendió a hablarme sin pedir, sin exigir, simplemente a contarme de su día. Estaba enseñándole, desde la distancia, los fundamentos del respeto que nunca le había exigido antes. Era un proceso lento, pero era un comienzo. Con el tiempo, mi vida se llenó de una vitalidad que creía perdida. Mi salud mejoró. La risa se volvió algo cotidiano. En el mercado de Coyoacán encontré a otras vendedoras de Oaxaca y entablé amistad con ellas. A veces, los fines de semana, ponía un pequeño puesto para vender moles y artesanías, no por necesidad, sino por el placer de hacerlo, por la conexión con mis raíces, por el orgullo de seguir siendo una mujer productiva. Volví a ser la Guadalupe que se ganaba la vida con sus propias manos, y eso me llenaba de una dignidad inmensa. Reflexionando sobre mi vida pasada, comprendí una lección fundamental. Mi sufrimiento silencioso, mi aguante, no habían sido una muestra de fortaleza, sino una renuncia a mi propio valor. La verdadera fuerza, la que descubrí esa noche de humillación, reside en saber trazar una línea para proteger la propia dignidad. Aprendí que es válido decir, basta, incluso si al hacerlo se te rompe el corazón, porque a veces hay que romper una parte de tu mundo para poder salvarte a ti misma. Un día, en una de mis caminatas encontré a un perrito callejero, flaco y asustado. Lo llevé a mi casa, lo bañé, lo alimenté y decidí adoptarlo. El simple acto de cuidar de otro ser vivo, pero bajo mis propios términos, sin que fuera una obligación o un sacrificio, me trajo una felicidad inmensa. Lo llamé Esteban. Su compañía leal y silenciosa llenó los pequeños huecos de soledad que a veces sentía. Juntos, él y yo, éramos una familia completa, una pequeña unidad de amor y rescate mutuo. Los meses se convirtieron en un año. Mi nueva rutina era un tejido de paz y propósito. Mis días se llenaban con la alfarería, el cuidado de mi jardín en la terraza, los paseos con Mateo y Esteban, y las comidas que compartía con mis nuevas amigas. Ya no sentía que estaba en la sala de espera de la muerte, como me sentía en la casa de Polanco. Estaba viviendo cada día plenamente, con gratitud por el presente y sin miedo al futuro. Había pasado de ser un objeto en la vida de alguien más a ser la protagonista de la mía. El dinero no me definía, pero me otorgaba una libertad invaluable. La libertad de ser generosa a mi manera. Hice varias donaciones anónimas a un refugio para ancianas maltratadas, sintiendo una profunda hermandad con esas mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. Ayudarlas, aunque fuera de forma indirecta, era una manera de sanar mi propia historia, de transformar mi dolor en un pequeño alivio para otras.
Era mi forma de agradecer al universo por la segunda oportunidad que me había dado de vivir con dignidad. Una tarde, la curiosidad me llevó a pasar por la antigua casa de Polanco. Disminuí la velocidad del taxi para observarla. Una nueva familia vivía allí. Vi a 2 niños pequeños jugando en el jardín, sus risas flotando en el aire. Una mujer joven regaba las rosas que yo había plantado. Sentí una punzada de nostalgia, pero no de arrepentimiento. Sonreí. La casa volvía a ser un hogar. Mi misión allí había terminado. Había cerrado ese capítulo y lo había hecho bien, con la conciencia tranquila de haber tomado la decisión correcta, por más dolorosa que fuera. Mi paz se convirtió en mi posesión más preciada. Era una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino del profundo sentimiento de respeto por mí misma. Ya no necesitaba la validación de nadie para sentirme valiosa. Había descubierto que mi valor no residía en mi utilidad para los demás, sino en mi propia existencia, en mi historia, en mi resiliencia. Era un tesoro que había encontrado entre los escombros de mi antigua vida y que ahora protegería con todas mis fuerzas. Comencé a escribir en un diario. Eran como cartas que le dirigía a mi difunto esposo, a Esteban. Le contaba de mi nueva vida, de cómo finalmente había entendido sus advertencias. Le hablaba de Ricardo y de su lento camino hacia la redención. Y sobre todo, le contaba de Mateo, de lo inteligente y bueno que era, de cómo en sus ojos veía la mejor parte de nosotros. Era mi manera de mantener vivo su recuerdo, de seguir conversando con él, de asegurarme de que su sabiduría y su amor siguieran guiando mis pasos. Ricardo consiguió un trabajo modesto en una pequeña empresa, muy lejos del mundo de las altas finanzas. Estaba aprendiendo la lección de la humildad de la manera más dura. Sus llamadas semanales se volvieron una constante. Ya no me llamaba para pedirme algo, sino simplemente para contarme cómo le había ido, para escuchar mi voz. El cambio en él era lento, casi imperceptible a veces, pero era real. Estaba reconstruyendo su vida desde los cimientos, y esta vez esperaba que lo hiciera sobre la base sólida del trabajo honesto y el respeto. Comprendí entonces que mi legado no era solo el dinero que le dejé a Mateo. Mi verdadero legado era la lección imborrable que, sin buscarlo, le había enseñado a mi hijo y el ejemplo que le estaba dando a mi nieto. La dignidad no es negociable. El respeto por uno mismo es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida que valga la pena. Esa era la herencia más valiosa que podía dejarles. Una verdad que yo misma había tenido que aprender a un costo muy alto, pero que ahora era la brújula que guiaba mi vida. Pasé una tarde entera revisando cajas de fotografías antiguas. Vi a la joven de Oaxaca llena de sueños, a la inmigrante luchadora, a la madre sacrificada, a la viuda humillada. Y finalmente me vi a mí, ahora, una mujer libre. No sentí tristeza al ver esas imágenes, sino una sensación de plenitud, de haber completado un viaje arduo y largo. Todas esas mujeres eran yo, y cada una de ellas, con sus dolores y sus alegrías, había contribuido a forjar la mujer serena y fuerte en la que me había convertido. Mi vida ahora era simple, pero era inmensamente rica. Una riqueza que Ricardo, en su apogeo, nunca conoció. Era rica en afectos sinceros, en propósito, silenciosa, la alegría de ver el amanecer desde mi terraza, con una taza de café caliente entre las manos. Ya no me faltaba nada, porque finalmente me había encontrado a mí misma. Tenía todo lo que necesitaba para vivir mis últimos años, no como una carga o un recuerdo, sino como lo que siempre debía haber sido, la dueña indiscutible de mi propio destino. Así, sentada en mi terraza, con mi perro Esteban a mis pies y el sol de la mañana calentando mi rostro, me sentía completa, en paz con mi pasado, agradecida por mi presente y serena ante el futuro que me quedara. Había luchado la batalla más importante de mi vida, no contra mi hijo, sino por mí misma, y había ganado. Había recuperado mi paz, mi dignidad y, sobre todo, había recuperado mi nombre. Ya no era una vieja inútil. Volvía a ser, simple y orgullosamente, Guadalupe.
He aprendido en el último tramo de mi vida una verdad fundamental sobre la familia. A veces, el amor más grande no consiste en aferrarse, sino en saber soltar. Tuve que soltar la idea de la madre que se sacrifica hasta desaparecer, y tuve que soltar al hijo que se había perdido en el laberinto de la codicia. Al soltarlo, le di la única oportunidad que le quedaba de encontrarse a sí mismo, y yo me di la oportunidad de reencontrarme conmigo. El verdadero lazo familiar no se teje con la sangre ni con las obligaciones, sino con los hilos dorados del respeto mutuo. Esa es la lección que ahora le enseño a mi nieto Mateo. No con palabras, sino con el ejemplo de mi propia paz. Durante la mayor parte de mis 76 años, confundí la resistencia con la fortaleza. Creía que ser fuerte era aguantar el dolor en silencio, absorber las humillaciones sin quejarme, poner siempre la otra mejilla. Estaba equivocada. La verdadera fortaleza, la que ahora siento correr por mis venas como un río tranquilo pero imparable, es la de reconocer tu propio valor y trazar una línea firme para defenderlo. No se trata de gritar más fuerte, sino del poder silencioso de una decisión que nace del autorrespeto. Mi silencio ya no es el de una víctima. Ahora es el silencio de una reina en su propio y pacífico reino. A menudo miro mis manos, las mismas que mi hijo llamó inútiles. Las veo cubiertas de arcilla en mi clase de alfarería, sucias de tierra de mi jardín, sosteniendo la pequeña mano de Mateo mientras cruzamos la calle, o acariciando el lomo de mi perro Esteban. Y entiendo que nunca fueron inútiles. Al contrario, son las manos más poderosas que conozco. Son las manos que trabajaron sin descanso para construir un futuro, que soportaron el dolor y que finalmente tuvieron el coraje de desmantelar una vida de mentiras para construir una nueva, cimentada en la verdad y la dignidad. Son el testimonio vivo de mi viaje. Mi paz interior ya no depende de si Ricardo comprende o no la lección. Rezo para que algún día lo haga, por el bien de su propia alma. Pero mi tranquilidad ya no es negociable. Es mi tesoro más grande, ganado a pulso y protegido con celo. Es la herencia que me dejó mi esposo, el regalo que me hago a mí misma cada día y el ejemplo que espero dejarle a mi nieto. He aprendido que la mayor riqueza que una persona puede acumular no se guarda en un banco, sino en la serenidad de un corazón que está en paz consigo mismo, un corazón que sabe que ha actuado con justicia y honor. La dignidad es la columna vertebral del alma. Te pueden quitar todo en la vida, el dinero, las propiedades, incluso la compañía de tus seres queridos. Pero tu dignidad, nadie te la puede arrebatar a menos que tú se la entregues. Yo entregué la mía por un tiempo, por un amor malentendido, pero la vida me dio la oportunidad de reclamarla. Es un viaje que a veces emprendemos tarde, pero nunca es demasiado tarde para volver a ponerse de pie. Ahora, dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado o habrías hecho lo mismo que yo? Y cuéntame también de qué rincón de este mundo me estás escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más personas, suscríbete y comparte este video.